Una entrevista con Tulku Gyime Rinpoche. Jigme Tronge Rinpoche es un tulku de Sewang Norbu, hijo del primer Chogyur Limpa. En una vida anterior, Jigme Rinpoche también fue Yudra Ningpo, uno de los 25 discípulos cercanos de Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava. Nacido en 1964, recibió una educación budista tradicional en Asia y posteriormente realizó un retiro de 3 años en Estados Unidos. Jigme Rinpoche ha recibido iniciaciones y enseñanzas de numerosos maestros, incluyendo a su padre, su eminencia Chakdu Rinpoche. Habló con Lama Trinle después del Drupchen de la esencia de Siddhi en Rinpoche este otoño. Pregunta: ¿podrías hablarnos de algunos de los maestros que son tus instructores y hablar de lo que has aprendido de ellos? Respuesta de Jigme Rinpoche: cuando tenía unos 6 años, comencé a estudiar en el monasterio de Chokling con todos los monjes y tulkus. Teníamos un tutor, pero el hijo de Chogyur Limpa, Tulku Urgyen Topyal Rinpoche, también nos instruía. Era bastante iracundo y en aquel entonces no disfrutaba de la disciplina, pero hacia el final de mi estancia allí la aprecié mucho, porque en poco tiempo aprendí a leer, escribir y artes rituales. A los 9 años recibí mis primeras enseñanzas formales de mi padre, Chakdu Rinpoche, sobre Nyingtik Gondro y el ciclo Powa de Rinzin Lobsang Ningpo. Más tarde estudié con Khetsun Thampo Rinpoche, un eminente erudito y practicante del linaje Nyingma, quien acababa de abrir un chedra en la India. Formamos parte de la primera generación de estudiantes. Viví con él durante 4 años y recibí de él enseñanzas sobre las palabras de mi maestro perfecto de Patrul Rinpoche. Rinpoche también enseñó otros textos más eruditos, pero desde el punto de vista práctico, esas fueron las enseñanzas más importantes que me dio. Le tengo un profundo respeto. Tiene una presencia muy fuerte y de adolescentes, siempre que lo veíamos venir, salíamos corriendo. Sin embargo, nunca lo vi enfadarse. Es muy cariñoso, gentil y amable. Lo considero uno de mis principales maestros. A lo largo de los años he recibido numerosas enseñanzas e iniciaciones de Su Santidad Duyon Rinpoche y Su Santidad Khyentse Rinpoche, Su Santidad Jigme Phunso Rinpoche, Su Eminencia Tulku Urgyen Rinpoche, Su Eminencia Chakdu Rinpoche, Nyusul Khen Rinpoche, Dodruchen Rinpoche y Trulchik Rinpoche. También establecí otras conexiones importantes. No recibí muchas enseñanzas de Nyusul Khen Rinpoche, pero desde muy joven, cada vez que lo veía, me transmitía algo. No sabía cómo definirlo entonces, pero más tarde, tras realizar un retiro y practicar, pude sentir un cambio en mi meditación. En India solía visitarlo a diario y sentía un gran consuelo en él. Más tarde, durante un retiro en Williams, recibí las enseñanzas Dzogchen de Khenpo Ngaka. Lo considero uno de mis maestros porque cada vez que lo veía, mi práctica, que no tengo en abundancia, daba un pequeño salto hacia adelante. De joven recibí muchas enseñanzas, iniciaciones y transmisiones orales de Su Santidad Khyentse Rinpoche, pero debido a la distracción juvenil no estudié con él de cerca. Cuando hice un retiro de 3 años bajo la guía de Chakdu Rinpoche, me sentí muy culpable al darme cuenta de la valiosa oportunidad que había desperdiciado. Durante mi retiro
cada vez que pensaba en su santidad, mi profundo anhelo de estar en su presencia se intensificaba, pues sabía la oportunidad que había perdido. Así que recé con una sola mirada a Khyentse Rinpoche y comencé a recibir sus enseñanzas en sueños. En estos sueños, él siempre estaba en el mismo gran templo, como un palacio, y siempre estaba en el segundo piso. Algunos lamas que reconocí siempre estaban allí, pero el día de su fallecimiento, en septiembre de 1991, nos hizo preguntas a cada uno sobre Dzogchen y cada uno respondió según su propia comprensión. Luego nos dio unas breves instrucciones y preguntó: ¿están seguros de que lo han entendido? Todos asentimos. Luego nos dijo que si en el futuro teníamos alguna duda sobre la práctica del Dzogchen, deberíamos leer un texto específico de Longchen Rabjang. Eso nos ayudaría a resolverlas. En cuanto dijo eso, comprendí que se moría. Empecé a llorar en el sueño y cuando desperté a las 4 de la mañana seguía llorando. Había lágrimas por todas partes. Llamé a Rizin Ling para ver si habían oído algo. Al principio no, pero más tarde ese mismo día alguien me llamó con la noticia del fallecimiento de su santidad. Me sentí muy solo. Llamé a mi padre, que estaba de peregrinación en China. Estaba muy emocionado y le dije: creo que quiero ir. Realmente no me importa el retiro de 3 años. Solo quiero ir a presentar mis respetos y practicar. En respuesta, Rinpoche me dio una enseñanza muy breve sobre el Guru Yoga. Con solo unas pocas palabras me hizo sentir libre de ir, pero al mismo tiempo me hizo comprender que ir y quedarse en retiro eran exactamente lo mismo. Con esas pocas palabras cortó por completo mi apego a estar en Nepal, así que no dejé el retiro. Pero a veces, cuando practicaba el Guru Yoga, seguía pensando en ello. Entonces, un día, empecé a pensar que vivir no merecía la pena, así que le recé a Khyentse Rinpoche y me dormí. En mi sueño lo vi en el mismo palacio, pero esta vez en un trono muy alto, impartiendo iniciaciones. Llegué un poco tarde, así que me senté junto a la puerta. Cuando terminó y subí a recibir sus bendiciones, le dije: por favor, llévame contigo. Entonces me jaló la cabeza y fue muy extraño porque se extendía hasta su trono y su regazo, pero de alguna manera mis pies aún tocaban el suelo. Entonces me pidió unas tijeras y cuando aparecieron en mi mano se las di. Tomó un gran mechón de cabello y dijo: «Oh, hijo afortunado, aún no es tu hora de venir, pero es bueno pensar así». Y me cortó un poco de cabello. Luego puso sus enormes manos a los lados de mi cabeza. Cuando desperté, aún podía sentir el calor y la suavidad de esas manos. Más tarde, cuando me senté a practicar, pude sentir un cambio bastante grande en mi meditación. Otro punto de inflexión en mi práctica fue mi conexión con Trongé Tulku Arik Rinpoche, aunque por falta de méritos nunca lo conocí. Cuando Chado Rinpoche, Khandro y yo fuimos al Tíbet en 1987, visitamos la ermita de Tulku Arik Rinpoche en una pequeña colina cerca del monasterio de Trongé. Rodeamos una cresta y en cuanto vi la colina me sentí diferente. Realmente me impactó. Las cualidades de la iluminación surgieron de forma muy natural y supe de inmediato que quería dejar de comer carne y renunciar a las cosas mundanas. El verdadero Dharma surgió con solo ver la colina donde vivía Tulku Arik. Para establecer nuestra conexión con él, Tulku Arik Rinpoche nos dio a Chado
Chaduk Kandro y a mí una bendición de longevidad a través de la ventana de su cabaña de retiro. En ese momento, mis pensamientos cotidianos se disolvieron y descansé naturalmente en Rigpa. Cuando conocí a su santidad Jime Phuntsok, sentí una conexión muy fuerte con él. No he recibido tantas enseñanzas de él, pero tuve una experiencia interesante cuando lo vi por primera vez en el aeropuerto. Antes de que pudiera siquiera saludarlo o recibir sus bendiciones, hizo un gesto con sus dedos índices unidos, que en el Tíbet es señal de amistad. Hubo una conexión definitiva entre nosotros. Cuando vi ese gesto, mi práctica cambió de una manera agradable y desde entonces su santidad me ha mantenido bajo su cuidado. Siempre que practico Manjusri lo veo, especialmente cuando doy la iniciación pacífica de Manjusri que me pidió que le otorgara. A veces, cuando estoy ofreciendo esta iniciación, siento que si pudiera tocar mi corazón, podría ser en la forma de él. Tengo muy poco conocimiento o práctica, pero lo poco que tengo proviene de su bondad. Lo considero uno de mis principales maestros porque incluso ese primer gesto ayudó a desenredar la confusión en mi práctica. Cuando comencé el retiro, tuve muchas experiencias diferentes que ahora creo que fueron obstáculos. Llamaba a Rinpoché para contarle sobre ellas y al principio él era paciente conmigo, pero parecía que cuanto más le contaba, más experimentaba. Eventualmente, después de unos meses de esto, Rinpoché comenzó a irritarse, así que dejé de llamarlo. Los fenómenos comenzaron a disolverse, lo que me decepcionó. Tal vez solo había estado tratando de complacer a Rinpoché para que me elogiara, pero cuando se enfureció, dejé de esperar elogios. Podemos leer en las biografías de grandes maestros sobre cómo practicaban y se relacionaban con sus propios maestros, pero es difícil seguir sus ejemplos porque nuestros propios hábitos son muy fuertes. Después de 3 o 4 meses me di cuenta de cómo Rinpoché había cortado en un momento meses de pensamientos inútiles. Como dije, cuando estaba en retiro, soñaba a menudo con su santidad, Khyentse Rinpoché. Durante el día, si mi visión vacilaba o mi reconocimiento no era muy estable, en mis sueños, cuando me daba bendiciones, giraba la cabeza o me tocaba con un solo dedo. Era muy poderoso que me tocaran la cabeza con un dedo. Me corregía de forma natural. Estos son algunos de los maestros que considero mis maestros. Mis 2 maestros principales son mi padre y su santidad Dilgo Khyentse Rinpoché. Chado Rinpoché es mi padre y mi maestro, pero nuestra relación principal es de maestro a discípulo. Pregunta: usted mencionó una vez lo importante que es para los discípulos de Chado Rinpoché comenzar a realizar las prácticas que son sus termas. Respuesta de Jime Rinpoché: Rinpoché nunca las llama termas, prefiere llamarlas visiones puras, pero otros lamas han predicho que descubriría termas, y eso es lo que creo que son. Pienso que, ya que tenemos los textos, deberíamos solicitar las enseñanzas e iniciaciones y comenzar a realizar las prácticas. Esperaba llevar estas enseñanzas a las gompas de Chadut, Trongé y Tempel en el Tíbet para que pudieran establecerlas allí. Pero cuando le pregunté a Rinpoché al respecto, dijo que aún no era el momento de realizar las prácticas abiertamente. No les da mucha importancia porque es humilde y respeta otros termas que fueron revelados antes del suyo.
Creo que es nuestra responsabilidad solicitar estas enseñanzas e iniciaciones y procurar mantener las prácticas. De lo contrario, podrían perderse. Aunque muchos grandes tertons han descubierto termas y aunque puede haber textos para estas prácticas, en algunos casos no hay linaje porque nadie las practicó. El omnisciente Padmasambhava y Yeshe Tsogyal ocultaron enseñanzas específicas para ser reveladas en un momento determinado. Estoy seguro de que los tesoros de Rinpoche están destinados a esta generación, de lo contrario, no los habría revelado ahora. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre visión pura y terma? Respuesta: los termas son enseñanzas impartidas por grandes maestros del pasado como Guru Padmasambhava. Posteriormente se ocultaron intactas de diversas maneras como los termas de la tierra y de la mente para ser reveladas con las bendiciones de Guru Padmasambhava por grandes maestros en tiempos degenerados para beneficio de los seres. La visión pura depende de la realización del maestro y es una expresión de ella. Quienes tienen una realización menor pueden tener una experiencia meditativa y escribir, pero una visión pura puede verse contaminada por sus propias expectativas o mezclada con sus propias experiencias. Sin embargo, la meditación de grandes maestros como Chaduk Rinpoche y su santidad Khyentse Rinpoche es inquebrantable. Su visión es firme e inmutable, por lo que sus visiones son auténticas. Puede sonar como si solo estuviera elogiando a mis parientes, pero en la familia Trongé cada generación tiene un Tara Siddha. Khen Rinpoche, Khenpo Achung y muchos otros lamas alrededor de Tromtar, Tíbet, creen que mi padre es el Tara Siddha de esta generación. Eso es bastante obvio porque tiene muchas visiones y terma concernientes a Tara, incluyendo una sadhana de Tara verde muy elaborada. También su santidad Khyentse Rinpoche solía decirme que mi padre es un Siddha que dominó Varjakilaya. Básicamente, si eres un maestro de la visión, entonces todo lo demás sigue, pero al mismo tiempo los individuos tienen conexiones con prácticas específicas. Pregunta: ¿podrías contarnos sobre tus proyectos Dharma actuales en Asia? Respuesta: tengo 2 proyectos actuales en el este del Tíbet y otro que comenzará este verano. En Chadugompa, el monasterio más antiguo de la región de Nyarong y sede de su eminencia Chagdu Rinpoche, el proyecto Sedra está completado en casi 2/3. Mi intención es servir y extender las actividades de Rinpoche, poniendo la escuela a disposición tanto de monjes como de laicos. El segundo proyecto es la construcción de un drupda, un centro de retiro en el monasterio de Trongé, el monasterio de mi familia. Considero importante brindar un entorno donde muchos estudiantes puedan beneficiarse de realizar retiros tradicionales bajo la guía de grandes maestros como Trongé Kachok Wampo, bisnieto de Tertön Sogyal, y Trongé Trungpa Rinpoche. El tercer proyecto, otro drupda, comenzará este verano en el monasterio de Nyukchul, en el valle de Trongtar, sede de Khenpo Lungtok y Khenpo Naga. El abad del monasterio es Khenpo Gachung, la encarnación de Khenpo Naga, quien fue una emanación de Vimala Mitra. Ya existe un Sedra allí, pero el drupda contribuirá a asegurar la continuidad del linaje de estos 2 grandes Khenpos. Estoy igualmente involucrado en todos mis proyectos, pero el más desafiante ha sido la construcción de la que será la estatua más grande de Guru Rinpoche, Padmasambhava, jamás construida,
ubicada en un terreno en el valle de Parping, a solo unos cientos de metros de la cueva de Yangleshó. Estoy construyendo la estatua para ayudar a cumplir una profecía de grandes maestros del pasado que predijeron que hacerlo traería paz al mundo. Ya compré el terreno y ahora estoy recaudando fondos para el proyecto, que también incluirá un templo. Espero comenzar la construcción en el año 2002. Pregunta: estás en una posición interesante porque te formaste en Asia, pero vives en Occidente. Viajas mucho. ¿Tienes algún consejo para los practicantes occidentales del Dharma sobre cómo mantener la pureza del Dharma? Respuesta: es fundamental mantener la pureza del Dharma. Puro significa no dejarse influenciar por los 3 venenos. Puro significa alejarse de la mente negativa. Mantener la pureza del Dharma depende de cuán pura sea nuestra intención. Por eso es importante contemplar y comprender el sufrimiento del samsara. Cuanto más comprendamos el sufrimiento del samsara, más capaces seremos de permitir que nuestra intención pura y nuestro Dharma crezcan. La fe y la devoción al Buda, al Dharma y a la Sangha son esenciales. Sin ellas no podremos recibir las bendiciones iluminadas necesarias para revelar nuestra propia naturaleza búdica. Cuando reconoces las cualidades del Buda, el Dharma y la Sangha, tu fe y devoción surgirán de forma natural. Algo que debe evitarse y que puede ocurrir tanto en Occidente como en Oriente es que ciertos estudiantes que desean estar cerca del Lama o tenerlo solo para sí, rechacen a otros para protegerlo. Esto puede perturbar la práctica de otros y hacer que piensen que es una forma apropiada de practicar Vajrayana o mostrar devoción a un maestro. Sin embargo, demuestra una debilidad en la práctica y una falta de comprensión del Guru Yoga. Por lo tanto, es importante reconocer esto si surge en nuestra propia práctica y resolverlo. He estado en muchos centros diferentes y estoy muy feliz de ver cuán armoniosa es nuestra Sangha de Chakdu Gompa bajo la guía amable y compasiva de Rinpoche. Veo que muchos de los estudiantes mayores de Rinpoche están contentos con su práctica. No intentan presumir de lo mucho que saben. En mis viajes a menudo veo personas que enseñan, pero no tienen práctica, comprensión ni las bendiciones de su propio maestro, y esto es muy aterrador. Todo el mundo sabe que Rinpoche es uno de los maestros Dzogchen vivos. Algunos de los estudiantes mayores de Rinpoche comprenden sus enseñanzas, tienen reconocimiento y han practicado. Estoy muy feliz por esto y espero que continúe, porque con el tiempo estos estudiantes ayudarán a sostener el linaje. En este momento tenemos algunos maestros de Asia, pero con el tiempo nuestro linaje también tendrá que ser asumido por practicantes occidentales.